Lo que están a punto de ver no es política, es aritmética. Si han entrado a este video pensando que vamos a discutir los tweets de Donald Trump o las promesas de campaña de un partido político, están en el lugar equivocado. Aquí no analizamos el ruido, analizamos la señal. Y la señal que acaba de emitirse desde los pasillos del poder en Washington no es un simple cambio de regulación. Es la activación de un mecanismo de emergencia que ha estado dormido durante casi un siglo. Existe un documento, un borrador de orden ejecutiva, que la mayoría de los analistas financieros tiene miedo de leer en voz alta. Lo llaman regulación de activos digitales, pero la historia forense tiene un nombre mucho más preciso para lo que está ocurriendo, el inicio del gran ciclo de confiscación. Ustedes, que viven en el mundo hispano, en economías que se rompen cada 10 años, saben exactamente de lo que hablo. Sienten esa vibración en el aire antes del terremoto. Pero esta vez, el epicentro no está en Buenos Aires, ni en Caracas, ni en Madrid. El epicentro está en la Reserva Federal, y cuando el gigante cae, nos aplastao a todos. La tesis de este caso es innegable. Los estados modernos están en quiebra técnica. No es una opinión, es una hoja de balance. Cuando un estado acumula una deuda que matemáticamente no puede pagar, solo tiene dos salidas. La primera es el default honesto, decir no puedo pagar. La segunda, la preferida por la casta política, es el robo legalizado. Lo hicieron en 1933, lo hicieron en 2001, lo hicieron en 2013, y la filtración de esta nueva orden ejecutiva confirma que se preparan para hacerlo de nuevo. No se trata de proteger al consumidor se trata de liquidez. El Estado necesita sangre nueva para mantener vivo al paciente comatoso, que es el sistema Fiat, y esa sangre son sus ahorros, su poder adquisitivo y, ahora, sus activos digitales. Miren las pruebas del pasado, porque son el espejo del futuro inmediato. Cierren los ojos e imaginen el año 1933. Franklin D. Roosevelt, el hombre aclamado como Salvador, firma la Orden Ejecutiva 6102, un plumazo. Poseer la única forma de dinero real, el oro, se convierte en un crimen federal. Hombres de familia, comerciantes, ciudadanos honestos, convertidos en delincuentes por querer proteger su patrimonio de la inflación. Ahora, avancen la cinta. Buenos Aires, diciembre de 2001. El corralito. Las imágenes son granuladas, pero el dolor es de alta definición. Gente golpeando las puertas de acero de los bancos, jubilados llorando frente a cajeros automáticos vacíos. El que depositó dólares, recibirá dólares. Dijeron, mintieron. Fue una confiscación masiva para salvar a un Estado corrupto. Avancen una vez más, Chipre, 2013. Un lunes por la mañana, los ciudadanos despiertan y descubren que el gobierno ha metido la mano directamente en sus cuentas bancarias para realizar una quita. No hubo juicio, no hubo defensa, solo hubo ejecución. Este es el patrón. No es una anomalía, es el sistema operativo del colapso soberano. Y aquí es donde entra el veredicto inminente para nosotros, el mundo hispano. Si la moneda de reserva mundial, el dólar, está preparando el terreno legal para capturar valor y restringir la salida de capitales hacia el Bitcoin, ¿qué creen que pasará con nuestras monedas periféricas? El peso, el sol, el real, el euro en el sur de Europa. Estas monedas son, en términos forenses, cadáveres ambulantes. Nuestros gobiernos, históricamente adictos al gasto público y la corrupción, no tienen la capacidad de imprimir deuda ilimitada como Estados Unidos. Son más frágiles. Son más desesperados. Cuando Washington estornuda con una regulación confiscatoria, América Latina y España contraen una neumonía terminal. La confiscación en nuestra región no será una opción política debatible en el Congreso. Será una necesidad biológica de supervivencia para la clase política que se niega a soltar el poder. Ellos saben que ustedes están buscando salidas. Saben que el Bitcoin y los activos descentralizados son sus botes salvavidas. Y la historia nos enseña que un capitán corrupto prefiere hundir los botes salvavidas antes que permitir que la tripulación abandone el barco. En los próximos minutos, voy a mostrarles la anatomía de esta trampa. Veremos el documento histórico que prueba que el concepto de propiedad privada es una ilusión legal que se suspende en tiempos de emergencia. Y lo más importante,
entenderán por qué su gobierno local, ese que les promete subsidios y Justicia Social, está esperando ansiosamente la señal de Washington para ir por lo único que les queda, sus ahorros. No se equivoquen, esto ya ha comenzado. La maquinaria está en marcha. La única pregunta es si ustedes serán las víctimas o los testigos preparados. Para entender el crimen, primero debemos entender la mente del criminal. YNST caso. El criminal es el estado insolvente. Ustedes sienten la ansiedad. La sienten cada vez que van al supermercado y los precios han cambiado. La sienten cuando miran el saldo de su cuenta bancaria y calculan que, aunque tienen la misma cantidad de unidades monetarias, pueden comprar menos vida que el mes pasado. Esa ansiedad no es paranoia, es su instinto de supervivencia, detectando un depredador. En el mundo hispano, esta desconfianza es genética. Hemos sido entrenados a golpes para no confiar en los bancos ni en los ministros de economía. Pero lo que la mayoría no entiende es que el colapso no es un evento, ISAN, proceso. Y la confiscación no es un accidente. Es el último recurso de un adicto que se ha quedado sin crédito. Definamos el concepto con precisión clínica en represión financiera. Este es el término técnico que usan los economistas del FMI y los bancos centrales para describir una jaula. Cuando un gobierno ha gastado tanto dinero comprando votos y financiando burocracias inútiles, que ya nadie quiere prestarle dinero a tasas razonables, debe cambiar las reglas del juego. La represión financiera es el arte de atrapar el capital dentro de las fronteras nacionales para poder ordeñarlo lentamente. Es obligar a los fondos de pensiones a comprar deuda pública basura. Es poner límites a cuánto dinero en efectivo puedes retirar. Es criminalizar el uso de monedas extranjeras o activos digitales. El objetivo es simple: crear una audiencia cautiva de víctimas que no tengan otra opción que utilizar la moneda devaluada del Estado. Es la creación de un zoológico monetario donde ustedes son el ganado. Pero la mentira más profunda, la que permite que este sistema funcione, es la ilusión de la propiedad bancaria. Necesito que escuchen esto con atención forense. Ustedes no tienen dinero en el banco. Legalmente, en el momento en que depositan su sueldo o sus ahorros en una cuenta bancaria, ese dinero deja de ser suyo. Se convierte en propiedad del banco. Lo que ustedes tienen es una promesa du pago. Ustedes se han convertido en acreedores no garantizados de una institución financiera que opera con reserva fraccionaria. En tiempos de paz económica, la ilusión se mantiene. El banco les devuelve su dinero cuando lo piden, pero en una crisis de solvencia sistémica, cuando la liquidez se seca, esa promesa de pago vale menos que el papel en el que está impresa. La ley ha cambiado desde 2008. Ahora existen los bail-ins, o rescates internos. Ya no se rescata a los bancos con dinero de los contribuyentes bailout. Se los rescata confiscando los depósitos de los ahorristas. Legalmente, ustedes son inversores del banco, y si el banco cae, sus ahorros son el colchón que amortigua la caída. El catalizador de esta operación inevitable es la deuda pública global. Miren los gráficos. Son exponenciales. La curva de deuda de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Argentina, se ha vuelto vertical. La matemática es implacable. Esta deuda es impagable. No existe suficiente productividad futura en el mundo para pagar las promesas que los políticos han hecho hoy. Cuando la deuda es impagable, el sistema debe reiniciarse. Hay dos formas de hacer un reset. La primera es deflacionaria, dejar que todo quiebre, que los bancos cierren y que el mercado se limpie. Esto es inaceptable para la casta política, porque perderían su poder. La segunda forma es inflacionaria y confiscatoria. Destruir el valor de la moneda y robar los activos reales de la población para recapitalizar el Estado. Han elegido el segundo camino. Por eso atacan al Bitcoin. Por eso atacan al oro. Por eso la orden ejecutiva, de la que hablamos, es tan peligrosa. No es regulación, es cerco. El Bitcoin representa una salida de emergencia, una válvula de escape fuera del sistema de deuda fiduciaria, y un Estado en quiebra no puede permitir salidas de emergencia. Necesitan que todas las puertas estén cerradas cuando empiece el incendio. La inseguridad que sienten en sus bolsillos, esa sensación de que el sistema está roto, es real. El contrato social se ha roto. El Estado ya no es un protector, es un depredador hambriento buscando liquidez en un desierto de deuda, y sus ahorros son el único
oasis que queda. Ahora procedemos a la autopsia de la evidencia principal. Para entender la amenaza futura del Bitcoin y los activos digitales, debemos diseccionar el cadáver del patrón oro. Muchos creen que Estados Unidos es el bastión de la propiedad privada y el libre mercado. La evidencia histórica demuestra que esta creencia es ingenua. En 1933, la nación más poderosa de la Tierra ejecutó el mayor atraco a mano armada contra sus propios ciudadanos en la historia moderna. Y no usaron pistolas, usaron una pluma y papel. El documento se llama Orden Ejecutiva 6102. Memoricen este número. Es el plano arquitectónico de lo que se avecina. El contexto forense es idéntico al actual. Estados Unidos estaba asfixiado por la deuda y la depresión económica. El gobierno federal necesitaba desesperadamente inflar la oferta monetaria para financiar su gasto. Pero había un obstáculo físico en el oro. El dólar estaba respaldado por oro real. Los ciudadanos, desconfiando de los bancos que quebraban en cadena, hacían lo racional, sacaban su dinero del sistema y lo guardaban en oro físico debajo del colchón. Estaban protegiendo su trabajo. Pero para el Estado, este acto de supervivencia individual fue reclasificado como un acto de traición nacional. Aquí comienza la fase 1 del patrón AMLA. Demonización. El presidente Roosevelt y su aparato de propaganda comenzaron a etiquetar a los poseedores de oro como acaparadores, hoarders. Se construyó una narrativa moral, donde tener ahorros reales era antipatriótico, mientras que gastar y mantener el dinero en bancos insolventes era virtuoso. El mismo lenguaje que hoy escuchamos contra los usuarios de criptomonedas y privacidad financiera, se les llama facilitadores de ilícitos o evasores. La retórica nunca cambia, solo cambia el activo perseguido. Luego vino la fase 2 la ilegalización y la coerción. El 5 de abril de 1933, sin debate en el Congreso, Roosevelt firmó la orden. El texto es escalofriante por su claridad administrativa. Se prohibía la posesión de oro monetario a cualquier ciudadano estadounidense. Se ordenaba a todos entregar sus monedas, lingotes y certificados de oro a la Reserva Federal antes del 1 de mayo. El castigo, por desobedecer, 10 años de prisión federal y una multa de $10.0. Ajustado a la inflación actual, estamos hablando de una multa de más de $200.0 y una década en una jaula por el crimen de poseer dinero real. Imaginen el terror psicológico. El gobierno convirtió a millones de ciudadanos respetuosos de la ley en criminales de la noche a la mañana. Se abrieron cajas de seguridad. Se persiguió a quienes intentaron exportar su riqueza. La tierra de la libertad se convirtió en una prisión financiera de puertas cerradas. Pero el crimen no terminó con la confiscación. Esa fue solo la preparación para el golpe maestro. La fase 3, la devaluación inmediata. Esta es la prueba irrefutable del robo. El gobierno obligó a los ciudadanos a vender su oro al precio oficial de $2.067 la onza. Les dieron papel moneda a cambio. Una vez que el gobierno tuvo todo el oro físico en sus bóvedas y la ciudadanía solo tenía papel, Roosevelt revaluó el oro a $35 la onza. En un movimiento contable, el gobierno devaluó el dólar que acababa de entregar a la gente en casi un 70%. Fue una transferencia de riqueza brutal y directa, desde los ahorros de las familias hacia las arcas del tesoro. Les robaron el poder adquisitivo en sus propias caras y legalizaron el robo a posteriori. La lección de este caso de estudio es devastadora en la propiedad privada. Es un privilegio que el Estado revoca cuando sus finanzas están en peligro. La Constitución no protegió a nadie. La Corte Suprema no detuvo el robo. La emergencia se normalizó. A los ciudadanos estadounidenses no se les permitió volver a poseer oro libremente hasta 1974, en 40 años de prohibición. 40 años de emergencia. Si creen que una orden ejecutiva contra el Bitcoin o las billeteras de autocustodia es imposible porque vivimos en democracia, están ignorando la evidencia. La Orden 6102 prueba que cuando el Estado quiebra, las reglas desaparecen. Y hoy, el Estado está más quebrado que en 1933. Abandonemos ahora la arqueología estadounidense y aceleremos el tiempo hacia nuestra realidad inmediata. El escéptico dirá, eso fue hace 100 años.
El mundo ha evolucionado, falso. La evolución tecnológica no cambia la naturaleza humana, ni la voracidad política. El patrón de insolvencia y confiscación se ha acelerado y perfeccionado, y el mundo hispano ha sido el laboratorio de pruebas más cruel de este experimento. No necesitamos mirar libros de historia en blanco y negro. Podemos mirar nuestras propias cicatrices en caso de estudio 2 en Argentina, 2001, en El Corralito. Para la audiencia hispana, esta palabra no necesita definición. Evoca un trauma visceral. Pero analicémoslo fríamente como fiscales. La Argentina de los 90 era el alumno modelo del FMI, con una paridad garantizada por ley, de 1 a 1, entre el peso y el dólar en 3, la clase media confió. Depositaron sus dólares en el sistema bancario, creyendo en la santidad de los contratos. Pero el Estado gastaba más de lo que ingresaba. La deuda se volvió insostenible. Cuando la fuga de capitales comenzó, el gobierno no corrigió su gasto. Cerró las rejas. El ministro de Economía anunció la inmovilización de los depósitos, y luego, la mentira infame en el que depositó dólares, recibirá dólares. Meses después, esos ahorros fueron especificados forzosamente a un tipo de cambio artificial, destruyendo 2/3 del patrimonio de una generación entera. No fue un error técnico, fue una liquidación planificada de la clase media, para salvar a la casta política y a los bancos amigos. El patrón se repite, en insolvencia, hay toro, congelamiento en Haitoro, confiscación mediante devaluación en caso de estudio 3 en Chipre, 2013. Este caso es vital, porque destruye el mito de que esto solo pasa en Latinoamérica. Chipre es Unión Europea, zona euro, en primer mundo. Y aún así, sucedió. Los bancos chipriotas estaban quebrados. La Troika FMI, Banco Central Europeo, Comisión Europea, impuso una solución nueva en el bail-in. En lugar de que el Estado pusiera dinero, decidieron que los depositantes pagarían la factura. Durante un fin de semana largo, bloquearon todas las cuentas. Cuando los bancos reabrieron, a los depositantes con más de 100.0 euros se les confiscó, literalmente, se borró de sus cuentas el 475% de su dinero, a cambio de acciones del banco sin valor. Fue un robo a plena luz del día, sancionado por las autoridades europeas. Esto sentó el precedente legal global. Tus depósitos son el capital de riesgo del banco, observen la señal universal en todos estos casos. Antes de la confiscación final, siempre aparece el síntoma clínico, el control de capitales. En Argentina lo llaman cepos. En Venezuela lo llaman control de cambio. En España o Europa lo llaman límites al pago en efectivo o preguntas intrusivas cuando intentas mover tu propio dinero. Cuando un gobierno te prohíbe sacar tu patrimonio de su jurisdicción, o te pone impuestos ridículos para hacerlo, te está diciendo a gritos te vamos a robar, y no queremos que escapes. Es el cierre de las puertas del matadero. La conclusión de estas pruebas sucesivas es aplastante. No importa si es un imperio en ascenso como Estados Unidos en el 33, una república bananera crónica, o una democracia parlamentaria europea. La etiqueta política es irrelevante. La matemática es la que manda. El ciclo es inmutable. Un gasto público descontrolado lleva a deuda impagable. Deuda impagable lleva a represión financiera. Y la represión financiera termina inevitablemente en la confiscación de activos reales, ya sea oro, cuentas bancarias o dólares. Han robado todo lo que pueden tocar. Y ahora, miran con hambre insaciable lo único que todavía no pueden tocar fácilmente, en sus activos digitales. Pero están aprendiendo cómo hacerlo. Hemos presentado la evidencia histórica 1933 y hemos expuesto los precedentes recientes 2001, 2013. Ahora llega el momento del veredicto, el momento de aplicar este patrón forense directamente sobre el terreno que pisamos, el mundo hispano. Ustedes pueden pensar, bueno, eso es Estados Unidos, o eso fue en el pasado. Ese pensamiento es sumayo, debilidad. La realidad geopolítica es que Latinoamérica y España no son islas, son satélites económicos. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos tose, nuestras economías entran en terapia intensiva. Si la superpotencia mundial está preparando el marco legal para confiscar activos digitales y restringir la libertad financiera porque sus cuentas no cierran,
La pregunta no es si nuestros gobiernos locales harán lo mismo. La pregunta es, ¿qué tan brutalmente lo copiarán? La orden ejecutiva filtrada de Trump es una luz verde. Es el permiso implícito que los reguladores de México, de Colombia, de Argentina y de España estaban esperando. Apliquemos la lista de verificación del apocalipsis a nuestra región. No usaremos opiniones, usaremos datos binarios. Fase 1. Del patronan, insolvencia crónica y gasto descontrolado. Para que ocurra una confiscación, primero, debe haber un Estado desesperado. Miren a sus gobiernos. En España, la deuda pública ha superado el 100% del PIB, sostenida artificialmente por el Banco Central Europeo. En Latinoamérica, el populismo fiscal es la norma, no la excepción. Gobiernos que imprimen dinero para pagar subsidios, para mantener una casta burocrática gigante y para financiar obras públicas que alimentan la corrupción. No existe el equilibrio fiscal real. El Estado gasta sistemáticamente más de lo que roba vía impuestos. La necesidad de liquidez es urgente y permanente. El vampiro tiene sed. Estado de la fase 1. En el mundo hispano, han confirmado. Fase 2. Del patrón, han rechazo de la moneda y fuga hacia la calidad. La confiscación ocurre cuando la gente deja de usar la moneda del Estado. En nuestra región, esto ya es un hecho consumado. Nadie ahorra en pesos argentinos, ni en bolívares, ni en pesos colombianos a largo plazo, si puede evitarlo. El ciudadano hispano ya ha votado con su billetera, prefiere el dólar. El euro, aunque, también se devalúa cada vez más. Las criptomonedas estables USDT y Bitcoin. El volumen de adopción de cripto en Latinoamérica no es por moda tech, es por supervivencia. La gente está huyendo del sistema bancario local, y esto aterroriza a los bancos centrales. Un banco central sin demanda de su moneda pierde su poder de cobrar el impuesto inflacionario. Necesitan cerrar la puerta de salida. Necesitan que ustedes se queden dentro del edificio en llamas. Estado de la fase 2, en el mundo hispano, han confirmado. Y esto nos lleva al estado actual y la amenaza final que se está construyendo. En silencio mientras ustedes miran fútbol o noticias de farándula en las monedas digitales de Banco Central, el euro digital en España, el real digital en Brasil, el peso digital en México. Los gobiernos les venden esto como modernización y eficiencia. Es una mentira forense. La CBDC son la herramienta de control totalitaria perfecta. Son dinero programable. Con el efectivo físico, ustedes tienen privacidad. Con el Bitcoin tienen soberanía. Con una CBDC, el Estado puede decidir en qué pueden gastar su dinero, cuando caduca su dinero. O simplemente apagar su billetera si son considerados disidentes o si no han pagado una multa arbitraria. Si Estados Unidos avanza contra el Bitcoin con esta orden ejecutiva, los gobiernos hispanos usarán esa excusa para ilegalizar la competencia y forzar la adopción de sus propias monedas digitales de vigilancia. No es una teoría, es la evolución lógica del control estatal. Quieren eliminar el efectivo y quieren eliminar el cripto libre para dejarlos con una única opción: su dinero digital controlado. El veredicto es claro. Las condiciones para una confiscación masiva en el mundo hispano no solo están dadas, están maduras. La fruta está podrida y lista para caer. Nuestros sistemas son más frágiles, nuestros políticos son más voraces, y nuestras protecciones legales son inexistentes comparadas con las anglosajonas. Si en Estados Unidos van a usar un bisturí regulatorio, en Latinoamérica usarán un machete. Llegamos al final de este expediente. Y aquí es donde la mayoría de los canales les dirían: no se preocupen, todo saldrá bien. La tecnología ganará. Yo no estoy aquí para venderles esperanza falsa. Estoy aquí para ofrecerles una estrategia de supervivencia basada en la dura verdad. La falsa esperanza es creer que tener unas palabras semilla anotadas en un papel los hace invulnerables. Es creer que la criptografía es mágica y que el código es ley. Es pensar que viven en un estado de derecho donde la Constitución impide que el gobierno se apropie de lo suyo. Muchos pensaron eso en 1933. Muchos pensaron eso en 2001. No se atreverán, decían. Es inconstitucional. Gritaban y tenían razón. Pero igual,
perdieron todo. Porque cuando la supervivencia del Estado está en juego, la ley se convierte en una sugerencia, y la violencia se convierte en la norma. La dura verdad es que al esquema de insolvencia soberana no le importa su ideología, ni su optimismo, ni sus derechos teóricos. La historia es cíclica y despiadada. Los gobiernos acorralados atacan. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Criminalizarán la privacidad. Harán que sea imposible gastar sus bitcoins legalmente. Pondrán impuestos del 50%, 70% o 90% a la salida de capitales. Utilizarán el miedo para que ustedes mismos entreguen sus llaves privadas a cambio de una amnistía temporal. Te convertirán en un delincuente por el simple acto de querer proteger el fruto de tu trabajo. Lo harán por el bien común. Lo harán por la seguridad nacional. Y la mayoría de la población, asustada y dependiente, aplaudirá mientras los despojan. Pero existe una minoría. Una minoría que entiende la historia. Una minoría que sabe que cuando el barco se hunde, no se discute con el capitán. Se busca el bote salvavidas y se asegura el chaleco. El ataque a la propiedad privada, en la era digital, apenas ha comenzado. Lo que hemos visto hasta ahora son solo escaramuzas. La guerra total por el control del dinero está a punto de estallar. Si quieren sobrevivir a lo que viene, si quieren entender cómo blindarse legal, técnica y financieramente, antes de que llegue el carralito digital, este es su lugar. No les pido que den un like para alimentar un algoritmo. Les digo que se suscriban, si valoran su patrimonio más que las promesas de un político. Porque les hago una promesa final, aun cuando la orden ejecutiva local se firme, cuando el feriado bancario se anuncie un domingo por la noche, no habrá aviso previo. No habrá debate en el Congreso. No habrá tiempo para reaccionar. Ese día, el mundo se dividirá en dos grupos: las víctimas, que creyeron que aquí no pasaría nada, y los preparados que entendieron que la historia siempre, siempre, nos advirtió a tiempo. Las respuestas están en el pasado. Asegúrense de estar en el lado correcto de la historia. Fin del caso.